Alza hoy deja su cargo en la Subsecretaría de Abordaje Integral de las Violencias por Razones de Género en el Ministerio. Buenas tardes, Laurana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la comunicación. No, por favor, bienvenida. Bueno, Muchas gracias. Entiendo, imagino que, bueno, esto de dejar tu cargo tiene que ver con una cuestión protocolar, digamos, por una cuestión que corresponde, así se dejan los cargos políticos en una gestión en un ministerio, pero imagino que con un dolor especial pensando en la idea de que el ministerio va a dejar de existir. Sí, con una enorme preocupación, centralmente por dos cuestiones que vienen entrelazadas. Una, por la continuidad de las políticas de igualdad de género y contra las violencias de género en nuestro país, y en segundo lugar, por los puestos de trabajo de los más de 1.273 trabajadores que están hoy cumpliendo funciones y sosteniendo cada uno de los programas que pusimos en marcha desde hace 4 años en el Ministerio. Digo que están entrelazadas por fin de los puestos de trabajo. No se pueden garantizar las políticas contra las violencias de género y por la igualdad de género. Y eso, por supuesto, que no habiendo tenido la posibilidad de hacer una transición con el gobierno entrante, esto, para que todos lo puedan entender, es no haberse puesto en contacto con el Ministerio ningún funcionario, ninguna persona a cargo de o que forme parte del nuevo gobierno, es decir, que nuestra gestión termina sin interlocución, y eso por supuesto que genera un clima de incertidumbre tremendo, tanto de los trabajadores como de los funcionarios que tuvimos como responsables desde ya, y aparte de esas políticas, del desarrollo de esas políticas, ¿no? Claro, y aparte si consideraran que no tiene rango de ministerio, de todas maneras la violencia existe y por lo menos podría ser derivado el expertise y la gente que está capacitada al Ministerio de Seguridad, al Ministerio de Políticas Sociales, digo, podría ser retomado por algún otro ministerio o secretaría la tarea, digo, más allá de que tenga o no tenga rango de ministerio, que es lo que no quiere el nuevo gobierno, no perder lo que vos decís, ¿no? Las políticas que efectivamente están en marcha. Bueno, nada de eso se ha conversado y no han planteado ninguna propuesta en torno a eso. Entonces esto pone en jaque el funcionamiento de la línea 144, pone en jaque la continuidad del programa Acompañar, que estuvo y está presente en cada uno de los rincones del país, acompañando a más de 350.000 personas en situación de violencia de género, del programa Acercar Derechos, que son 59 equipos interdisciplinarios te hago una pregunta. en todo el país, atendiendo más de 30.000 casos de violencia de género. Te hago una pregunta, ¿no? Porque digo, las estadísticas son alarmantes, esto yo lo he hablado muchas veces aquí en el programa. ¿Cuál es la autocrítica que tenemos, digo, me incluyo para hacer como parte de las personas que informan? Porque, por ejemplo, en el debate presidencial, en un momento yo me acuerdo que Massa le preguntó o se debatió la brecha salarial de género, ¿no? Sí. Que Milei dijo que no existía, Massa le dijo no sé qué, no importa, pero digo, no hubo una pregunta concreta, directa hacia los candidatos. ¿Usted qué está pensando para combatir la violencia de género? Algo muy claro. ¿Usted cómo cree que se va a frenar el asesinato de una mujer por día en nuestro país? Digo, eso no estuvo presente, ese debate. No, a diferencia de otros momentos políticos, toda la agenda de las mujeres y diversidades en torno a la igualdad de género, a las políticas contra las violencias de género, no tuvieron una centralidad, excepto hacia algunas manifestaciones de los candidatos en torno a la problemática a nivel general. Bueno, esto viene de la mano de una fuerte avanzada de la derecha y de la ultraderecha en nuestro país, que se consagró, digamos, con los resultados electorales, donde se banalizó completamente la problemática de la violencia de género como si fuera un problema inventado por un grupo de feministas, donde hay años de historia de la lucha de los movimientos feministas, de la diversidad, para dar cuenta que la violencia de género no era un problema entre privados, entre individuos, sino que es un problema estructural y que requiere de la obligación del Estado Nacional, de los Estados provinciales y municipales en dar respuestas a esta problemática. Pero digo, no solo es la agenda de los feminismos, sino que lo establece la Ley 26485, la Ley de Violencia contra las Mujeres en nuestro país, establece un organismo rector para desarrollar esas políticas contra las violencias de género. Todas las convenciones internacionales con rango constitucional que existen en nuestro país
establece la obligación del Estado en desarrollar políticas para prevenir, para sancionar, para eliminar la violencia de género, y lo que resulta tremenda es la banalización de esta problemática, ¿no? En una encuesta de prevalencia que hicimos desde el Ministerio por primera vez en nuestro país, da cuenta de que 1 de cada 2 mujeres en nuestro país ha vivenciado a lo largo de su vida situaciones de violencia de género en el marco de una relación de pareja o expareja. Ese dato que resulta tan contundente se ve manifestado en la cantidad de denuncias, de comunicaciones, de asistencias, de pedidos de asistencias a los programas nacionales, provinciales, municipales de comunicaciones en la línea 144. Mientras estamos hablando, nosotras, en el día de hoy, en la línea 144, se recibieron cerca de 340 comunicaciones pidiendo orientación, asesoramiento a personas que están en situaciones de violencia de género. Digo, ¿qué va a pasar con esta obligación que tiene el Estado y cuál va a ser la respuesta del Estado a esas 340 personas que se comunican buscando a dónde hacerse presente, qué equipos la pueden acompañar, qué trámites tienen que hacer, cómo recibir orientaciones para hacer una denuncia? Digo, más allá de cuestionar o no la gestión de un ministerio, lo que tenemos que preguntarnos hoy es qué significa la desaparición del ministerio. La desaparición del ministerio significa que esas políticas que se vienen desarrollando no se van a poder seguir desarrollando, que no se van a poder fortalecer las provincias y los municipios con los programas que implementamos para poder dar respuestas a nivel territorial. Y además significa que la acción del próximo gobierno en esta materia va a ir por fuera de la ley, porque la ley establece que tiene que existir un organismo rector que tiene que implementar estas políticas contra las violencias de género. Nosotras sabemos que levantamos el piso muchísimo de las políticas contra la violencia de género, que la gran mayoría de estas políticas no existían antes del ministerio, y de ninguna manera puede argumentarse con una reducción del gasto público, porque si uno mira los números, nuestro ministerio es de lo que menos presupuestos tiene, de lo que menos planta de personal y trabajadores del Estado tiene. O sea, no se explica esto con un achicamiento del Estado, sino que se explica con una clara convicción ideológica y política del próximo gobierno de entender que la violencia de género no es un problema que tiene que tener respuesta del Estado. Y yo insisto con esto, no es una cuestión de entender o no, es una cuestión que se marca en los plexos normativos, en la ley de nuestro país, en los compromisos que tiene el rango constitucional. O sea que si no exista un organismo rector de estas políticas, es estar por fuera de la ley y es estar por fuera de la Constitución. Laurana, espero que así lo sepan, así lo entiendan y encuentren alguna salida para esta situación y se pueda continuar con las políticas que son tan importantes, las que ya se implementar nuevas y sobre todo no perder las herramientas que ya existen y las capacitaciones que ya existen, porque generar esta conciencia y generar los equipos de trabajo también ha sido un desafío que se vino desarrollando estos años que espero se pueda conservar. Lo que necesitamos es profundizar y mejorar estas políticas públicas. Nunca digamos que el Estado desaparezca de este problema, ¿no? Sino que el Estado cada vez puede invertir mayores recursos para poder eliminar las altas tasas de femicidio que tenemos en nuestro país y darle respuesta a las personas en situación de violencia de género para evitar situaciones más graves, situaciones letales, situaciones de asesinatos, y que sea una política que exijamos, teniendo como mucha claridad que lo que estamos exigiendo no es privilegio, sino que son derechos garantizados por nuestra Constitución, ¿no? Y sobre lo que está en jaque es precisamente eso, ¿no? Incluso, digamos, cuando se banaliza el tema de la violencia de género, lo que se pone en jaque también es el pacto democrático y es lo que nuestra Constitución establece. Así que desde esos marcos no nos podemos mover y exigir que el próximo gobierno garantice la continuidad de los puestos de trabajo y garantice la continuidad de estas políticas públicas. Laurana, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la comunicación, muy amable. Por favor, un abrazo. Laurana Malacalza, ella es subsecretaria de Abordaje Integral de Violencias por Razones de Género en el Ministerio y hoy está dejando su cargo de subsecretaria.